práctica todos. Entonces, hemos encontrado unas experiencias muy interesantes en nuestro territorio. Ustedes van a escuchar en lo posible 3 experiencias esta mañana, ¿sí? Relacionadas con la defensa del territorio. Se van a dar cuenta cómo pues de acuerdo con las características y los contextos propios, seguramente cada una de esas experiencias tendrá unas características muy distintas, ¿cierto? Unas formas de participación muy diferentes, unas concepciones acerca del territorio y de la defensa de nuestros recursos naturales muy distinta. Y pues eso hace parte de la educación ambiental, ¿sí? Como educadores ambientales debemos ser unos muy buenos lectores de nuestro contexto, ¿sí? Reconocer muy bien eh, qué es lo que ese contexto al que queremos defender, pero también, como lo decía el profesor Guillermo y como lo hemos visto en muchos de nuestros espacios académicos, pues la educación ambiental somos todos nosotros que estamos en el territorio, que de alguna manera tenemos que apropiarnos de ese territorio, reconocerlo, ¿sí? Estar con él ahí y sentir que somos parte de él para precisamente tener esos elementos de valoración que nos permitan hacerlo sostenible, ¿no? Hacerlo sostenible en el tiempo y vigente, no solo para nosotros, sino para quienes vienen luego y para los demás seres que están ahí, ¿no? No solamente los seres humanos. Entonces, pienso que estas experiencias que vamos a ver esta mañana nos van a permitir eso, reconocer esos procesos, pero sobre todo un proceso de educación ambiental de carácter comunitario, sí, que se sale aunque se sale del contexto escolar, debiera también estar articulado con el contexto escolar, porque esa es la manera como hacemos más sostenibles estos procesos. Entonces, ese es el contexto general de estas experiencias. Profe Lady, no sé si quieres agregar algo. Muchas gracias, profe Carol. Precisamente invitarlos a ser parte de este equipo de observatorio, donde queremos también, como decía el profesor Guillermo, observatorio, observar, mirar, sistematizar, apoyar, también ser como un intérprete de las realidades. Tenemos una política en educación ambiental de que hace parte de la constitución de nuestro país, que hace parte de la formación de ciudadanos, que hace parte de una sociedad. Por lo tanto, en la lucha en las comunidades, la lucha de diferentes colectivos, también hacen parte de nuestra formación como educadores ambientales, como ciudadanos, esa ecociudadanía ambiental que en los documentos está presente, en las políticas de educación ambiental, en las políticas ambientales en nuestro país y también en la formación de profesores en diferentes currículos. Por lo tanto, más que una invitación a un evento, también es la invitación a hacer educación ambiental participativa, activa y que más que pues escuchando al otro. Muchas gracias por este espacio, por estar acá, los invitados. Gracias, profe Carol, por moderar este momento y doy la bienvenida a los 3 personas que nos están aquí acompañando. Sergio, que ya tuvimos un acercamiento conociendo una realidad que para nosotros aquí en Bogotá la vemos solamente en noticieros, pero las realidades son diferentes, escuchándola de quien la vive, quien la lucha. Diana, que hace parte de nuestra localidad, donde estamos como Universidad Pública de Kennedy, pues allí ya ha tenido un contacto con nuestros estudiantes también hacen parte de esa misma lucha que ella nos va a representar el día de hoy. Y Juan Camilo, egresado de nuestra universidad, egresado de la licenciatura en química y también colega y que comparte también muchos de nuestros ideales e intereses en la educación ambiental, la formación de profesores y nuestra función y rol de profesores en la sociedad. Entonces, muchas gracias a los invitados, gracias a los que están aquí escuchándonos, que están haciendo parte de la constitución de este colectivo, porque no solamente colectivo es
los que están hablando, los que estamos aquí, sino también el que está interesado en escuchar al otro, el que está interesado y movilizado por estos intereses, por cómo poder acercarnos a esto, a estos ideales, a estas luchas. Entonces, muchas gracias a todos y damos la bienvenida a este espacio, profesora Carol. Bueno, muchas gracias. Entonces, para iniciar, bueno, nuestros tres invitados, como lo mencionaba la profesora Lady, vamos a iniciar con Diana Castro. Diana es administradora ambiental de la Universidad Distrital y especialista en educación y gestión ambiental de esta misma universidad. Actualmente es vocera del proceso de Juntanza Techotiva, como lo dice la profesora Lady. En muchos de nuestros espacios académicos hemos visto los desarrollos y los procesos que ustedes han venido liderando, ¿sí? Y han sido objeto también, digamos, de reflexión en nuestros espacios académicos. Entonces, muy interesante poder hoy conocer la experiencia ya de parte tuya, de que nos cuentes un poco acerca de qué es Juntanza Techotiva y pues todos los desarrollos que ustedes han venido trabajando. Desde muy niña, pues Diana siempre ha trabajado en temas ambientales, ha estado muy interesada en temas ambientales y pues entiendo que estás muy cercana a uno de nuestros humedales, sí, que en algún momento seguramente se estaba perdiendo y ustedes han hecho un proceso comunitario que les ha permitido hacer parte de colectividades que trabajan en la defensa de ese territorio, de esos humedales que están en nuestra localidad y que rescatan desde ahí pues algunos recursos que son tan importantes para nosotros, el agua y la vida, ¿no? Entonces, Diana, pues te damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y bueno, pues te escuchamos. Quiero comentarles que Juan Camilo pues tenía un cruce ahí un momentico con una clase, él indica que se va a unir a las 10, entonces esperamos que ya en unos minuticos entre. Y pues también Sergio ha tenido un problema porque fue citado pues a algo, no sé, de la alcaldía. Entonces, bueno, también esperamos que en este momento se vayan uniendo. Y pues muchas gracias, Diana. Vamos a iniciar contigo. Vale, vale, muchísimas gracias, profe, y muchísimas gracias a todas las personas que organizan este tipo de espacios. Siempre he dicho que esos espacios alimentan los saberes, alimentan también el alma, porque es un espacio para el aprendizaje, donde pues si bien doy a conocer unas cosas que yo más o menos ahí he venido construyendo en el territorio, también estoy segura que voy a aprender de los compañeros y pues de las demás personitas que están aquí presentes. Comienzo diciendo, profe, cualquier cosa, si me estoy pasando el tiempo, me avisa para cortar, porque a veces me extiendo un montón y se me pasa el tiempo, entonces ahí cualquier cosa quedo pendiente del tiempo que no lo sé manejar muy bien a veces. Claro que sí, no te preocupes. Vale, muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, me presento, como bien dijo la profe, mi nombre es Diana Castro. Yo habito aquí en la localidad de Techotiva, en la cual muchos conocen como Kennedy, donde, como mencionó la profe, aquí queda una sede de la Universidad Pedagógica, que es la Universidad Pública de Kennedy, que, bueno, también es otra parte de una lucha histórica aquí en la localidad, que ojalá en otro espacio podamos conversarla más adelante. Yo vivo en esta localidad desde que tengo memoria. Techotiva, digamos que inicio diciendo, para quienes no conocen la palabra Techotiva, Techotiva significa territorio del agua. Tiene muchísimos significados. Dicen que era un cacique que vivía y habitaba estos territorios, pero su territorio más conmemorado es territorio del agua. Techo significa agua, Techotiva, Tiva, guardianes del agua. Entonces, digamos que como organizaciones sociales a las cuales yo pertenezco y a cuales en este momento soy vocera, porque son la gran mayoría de organizaciones sociales que reconocen este territorio, el territorio de Kennedy, como el territorio Techotiva. Su mercedes me preguntan a mí dónde vive y yo digo Techotiva. Para mí Kennedy ya pasó a un segundo plano. Entonces hemos venido haciendo ese cambio también y lo nombro desde la importancia que tiene la educación para cambiar esos conceptos que a veces fueron impuestos y recuperar nuestra identidad. Ahí yo creo que la educación tiene un papel supremamente importante desde lo que se enseña en los colegios y desde lo que se aprende en la calle, ¿no? Esto yo lo aprendí en la calle, entonces es bonito conmemorarlo. Toda mi vida he vivido aquí en el sector El Amparo, no sé si muchos por aquí o muchas lo conozcan. El Amparo aquí en Techotiva queda ubicado muy cerca a Corabastos,
ubicado a un costado de Corabastos. Todo el sector se conoce como UPZ 80 Corabastos. Desde pequeña vi como un pedacito de ecosistema que estaba ubicado al lado de mi casa se fue deteriorando poco a poco. Yo me acuerdo que como cuando estaba en segundo de primaria, si no estoy mal, miraba por la ventana, yo vivo muy cerca de este ecosistema, y veía como cuando llovía, este ecosistema se inundaba por completo, y se escuchaban las ranitas, y se veían avesitas por ahí, y me acuerdo que yo me quedaba mirando y yo decía, ¿qué será eso? Pero poco a poco, lastimosamente, y como ustedes de pronto empiezan a ver en esas fotos, en esa primera foto, en la anterior foto que estaba, la avaricia del hombre llega a este ecosistema y empieza a ubicar primero que todo unos parqueaderos obviamente ilegales, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra localidad, la invasión del espacio público, y llegan a ocupar este ecosistema y empiezan a rellenarlo, como ustedes ven en la foto, con basura, e incluso prenden incendios, que creo que es la primera foto, no sé si la puedan mostrar, son incendios totalmente, digamos, que lo hacen a propósito para quemar la poca fauna que había y la poca flora que había y ahuyentar la fauna del ecosistema. Y empiezan a rellenarlo, a traer toneladas y toneladas de escombro para asimismo nivelar el suelo y utilizarlo como parqueadero. El parqueadero llegó a tener hasta más de 150 carros parqueados en la noche. En una esquina, eso es, la foto que ustedes ven ahí es en todo el centro, que se conoce como el ecosistema, pero al mismo tiempo por allá en una esquinita también lo estaban ocupando igual, con un parqueadero gigante. Y poco a poco, pues ese ecosistema, que al comienzo yo veía de pequeña así con ojos maravillados, se fue convirtiendo en lo que muchas veces nosotros denominamos potrero, el potrero del barrio. Entonces, era el potrero, donde empezaban a botar y a botar basura. Se llegó a convertir como el mini Doña Juanita, donde botaban un montón de basura a diario, incluso vecinos y vecinas, y hasta mi casa, pues cuando no alcanzábamos a sacar la basura cuando pasaba el camión, entonces lo que hacíamos era sacarla. Sacábamos la basura y la dejábamos ahí botada, y entonces ese ecosistema que en algún momento fue muy hermoso, pues terminó siendo un total botadero, ya no tenía espejo de agua, no tenía flora ni fauna, y poco, bueno, ahí fue como haciéndose ese cambio estructural en el ecosistema. Yo me vine a preocupar mucho cuando ya inicié el bachillerato, como, bueno, ¿qué pasa con este ecosistema? Y empecé a averiguar. Aquí cuestiones muy importantes para que analicen. Mi vida desde la organización social y trabajo ambiental inició en el colegio, con los proyectos PRAES. Yo inicié en el PRA del colegio, me metí en eso cuando ya estaba en y hicieron diferentes áreas a emocionales. Uno de los humedales que visitaba en mi barrio, el humedal se llamaba Vaca Norte. Al lado de la pared, yo quedé totalmente sorprendida porque no sabía que era un humedal, obviamente, y no sabía que un humedal de esos queda ubicado en mi barrio, ¿no? Es diferente al ecosistema que ustedes ven en la foto, porque eran dos barrios más allá. Entonces, el humedal Vaca Norte quedaba al costado hay un micrófono abierto, qué pena. Quedaba justo al lado del Corabastos. Entonces, ahí empecé a conocer que era un humedal, conocí la experiencia de Dora Villalobos, que de verdad invito aquí a todos los participantes y a quienes nos están viendo y a los profesores y profesoras para que lleven a sus estudiantes al humedal Vaca Norte, que queda ubicado al lado del costado de Corabastos. Allá hay una experiencia de educación muy, muy, muy grande y una experiencia de lucha territorial también muy, muy grande, ¿no? En ese humedal, cuando yo lo conocí, hablé con Dora, le comenté sobre este espacio que teníamos al lado de mi casa, porque yo no sabía qué era. Yo le dije, mira, Dora, que yo tengo un potrero, que yo no sé si es un humedal o no. Yo era muy pequeña y no sabía nada de eso. Y Dorita llega y me dice, sí, efectivamente es un humedal. Resulta que, como les comenté a un comienzo, Techotiva antes era una gran laguna.
territorio del agua. Era la laguna más gigante, se llamaba la Laguna Tintal. Pero las urbanizaciones y demás pues vinieron pues partiendo los humedales y en este momento pues como ustedes saben nos quedan 3 humedales en la localidad de Techotiva que son Vaca, Burro y Techo. Pero el humedal de la Vaca que queda ubicado y era toda la OPZ 80 Corabastos, pues resulta que se dividió en 2 sectores. El humedal Vaca Norte que queda ubicado ahí al lado de Corabastos y el humedal Vaca Sur que queda ahí al lado de la orilla de la Villavicencio, más cercana a la Villavicencio. El humedal Vaca Norte tiene 5 hectáreas y el humedal Vaca Sur tiene 2 hectáreas. El humedal Vaca Norte inicia una lucha de recuperación, que es la que les cuento de Dorita Villalobos, ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerla, que inició en el 2006. Inició un proceso de recuperación y si ustedes hoy van a visitar ese humedal, es un oasis en el amparo, literalmente. Es un oasis que está dentro de toda la urbe, de la presión social, de la problemática social que tiene el barrio, que es pues las grandes avenidas, es Corabastos, es la problemática social y se encuentra con, digamos, los árboles allá ya alcanzan por lo menos unos 30, 40 metros, el espejo de agua es muy grande, es un humedal hermoso que invito a conocerlos. Y su proceso de recuperación inició en el año 2006. Pero cuando yo conozco, pues, que vivo en el humedal, al lado del humedal Vaca Sur, le pregunté a Dorita, ¿pero por qué se inició un humedal, el proceso de recuperación del humedal Vaca Norte y no se inició el proceso del humedal Vaca Sur? Y pues bueno, las razones eran muchas. La orden, el fallo del juez decía que se tenía que iniciar la recuperación de los 2 humedales al mismo tiempo, pero lastimosamente el de Vaca Sur quedó en el abandono total, en el olvido, y pues ninguna institución le puso cuidado. Pero pues al yo enterarme que yo no estaba loca, que yo sabía que ese ecosistema era algo especial y que estaba delimitado y declarado como un humedal, sino que las instituciones efectivamente se hicieron los de la vista gorda porque pues significa dinero y no le querían meter tanto recurso. Entonces, pues con muchos colectivos ambientales me empecé a juntar y empezamos a hacer diversas actividades. Al comienzo el humedal no tenía, como les digo, ni espejo de agua, no tenía fauna, como vieron en las primeras fotos, que si me las pueden mostrar ahí, las primeras fotos estaba totalmente quemado, había un basurero completo, pero fueron los colectivos ambientales donde empezamos a reunirnos y a decir, no, esto es un humedal y tenemos que hacer algo. Empezamos a hacer diferentes actividades, empezamos a hacer primero jornadas de aseo porque de verdad era increíble la cantidad de basura que podríamos encontrar en ese humedal. Sacábamos toneladas y toneladas cuando hacíamos estas jornadas de aseo y veníamos y las veníamos sacando y sacando. La gente nos trataba mal desde las ventanas diciendo como ustedes para qué hacen eso no va a servir de nada, eso dejen así. Mucha gente nos decía que porque queríamos que eso fuera un humedal, si el humedal tiene mosquitos y tiene ratas, que lo mejor que podríamos hacer era pelear para que ahí hubiera como unos apartamentos o que lo convirtieran en un parqueadero del SITP. Entonces, claro, eran muchos choques que desde la misma comunidad teníamos y digamos que son muchos tropiezos que a veces uno se encuentra en este tema de la educación ambiental, ¿no? Uno aquí en este tema del trabajo comunitario y de llevar este tipo de conciencia a las comunidades no es tan bonito como lo pintan, no es solamente pajaritos en el aire y la comunidad trabajando fuertemente. A nosotros, digamos, nos tocó hacer un trabajo muy fuerte de concientización, aún lo seguimos haciendo. Muchos vecinos y vecinas nos decían que dejáramos eso así. Nos llamaron locos, nos llamaron muy utópicos, que eso no servía, que lo único que estábamos haciendo era traer más mosquitos al barrio y bueno, muchísimas cosas. Entonces, aparte de las jornadas de aseo, pues ahí vimos la importancia de hacer jornadas pedagógicas. Nos íbamos puerta a puerta, sacábamos unos volantes y le decíamos a la gente, mire, es que tú no sabes qué es un humedal. O sea, un humedal no solamente son mosquitos como su merced piensa o como el vecino le contó que era, sino que un humedal puede prevenir las inundaciones, un humedal puede acercar pajaritos y aves y especies migratorias aquí a la localidad, puede servir como nicho de biodiversidad, puede controlar el calor que existe, son reguladores del clima, bueno, y les contábamos el montón de beneficios e hacíamos un ejercicio puerta a puerta con cada vecino y vecina. Hacíamos también comparsas con una colectividad que trabajamos, Coaches y Guarichas,
hacíamos comparsas por todas las cuadras del barrio diciendo, aquí llegó el humedal, miren que esto es un humedal, esto es, me acuerdo mucho que cantábamos, esto no es un parqueadero, esto es un humedal, que salíamos con esa insignia cantando, y poquito a poquito fuimos cambiando ese estigma. Digamos que fueron muchas colectividades las que trabajaron acá. El proceso inició como más o menos en el año 2011. Inicialmente trabajé con colectividades que se llamaban Tibas por Techo, Génesis Rades, Guaches y Guarichas, el colectivo Simbiótica, que ahorita van a ver, también hicimos unas jornadas de muralismo en diferentes barrios, en los barrios aledaños al humedal, diciendo, esto es un humedal, estas son las especies que existen, está el gavilán. Se hicieron diferentes acciones pedagógicas para llegarle a la comunidad de una manera diferente, digamos, no de choque, sino de a poquito lograrlo. Y cada vez era, como ustedes ven en la foto, mucha más gente la que se nos unía, mucha más gente la que se paraba duro por el humedal, y nos seguían tratando de locos, y nos seguían tratando de locos. Fueron como 5 años donde nos dijeron, ustedes están dementes, ¿por qué hacen eso? Y los vecinos ya nos miraban y nos decían, no, pobre mijitica, siga haciendo eso, pero eso no va a servir de nada, nos decían, con todos los parceros y parceras que estábamos. Hacíamos también con guaches y guarichas, llegamos a hacer jornadas de letreritos, cogíamos letreros y decíamos, esto es un humedal y aquí habitan estas diferentes especies, el humedal sirve para esto, y bueno, y las colocábamos alrededor de todo el ecosistema con palitos y con esto, y la gente, y uno veía, y los vecinos y vecinas paraban y leían estos letreritos y decían, ve, que es un humedal. Entonces era como, bueno, diferentes acciones, hicimos como, nos inventábamos todos los domingos una actividad diferente en torno al humedal para que los vecinos cayeran en cuenta de que es un humedal y la importancia del humedal. Y fue hasta la... Señora. Perdón, 5 minutos. Listo, perfecto. Fue hasta el año 2017 de que ya en la mesa territorial que existe acá de los humedales, cada humedal tiene una mesa territorial, y fue en esa mesa territorial donde por fin las instituciones, es una cuestión de voluntad institucional definitivamente, ya los funcionarios que estaban ahí dijeron, no sabían que existía el humedal Vaca Sur, es una cosa re ilógica, y ahí ya empezaron a ponerse las pilas con el humedal, y afortunadamente los funcionarios ahí del acueducto, que es como el responsable directo, el que tiene la competencia directa, y Secretaría Estatal de Ambiente, le pusieron las pilas al humedal, iniciaron un proceso jurídico para sellar el parqueadero que existía dentro del humedal, lograron sellarlo, lo sacaron, y con ese sellamiento y con esa cuestión jurídica que hicieron, lograron hacer un cerramiento preventivo. Antes el humedal tenía un cerramiento, pero estaba totalmente dañado. Hicieron el cerramiento preventivo, el humedal no tenía nada, absolutamente nada de agua, como les digo, estaba totalmente seco y sin fauna y sin flora, y sus primeras acciones desde las instituciones fueron la recuperación hidrogeomorfológica, que es abrir literalmente el cuerpo del agua, el hueco para que exista el cuerpo del agua. Ahí donde ustedes ven que no hay nada, esa es la foto actual que existe hoy. En el primer palazo que llegó la retroexcavadora y metió, en el primer palazo brotó el agua. Hay videos de eso. Hay videos donde se logra justo donde ven ahí a las personas recogiendo la basura, ahí cogieron y metieron el palazo de la retroexcavadora y salió y brotó el agua. Ese video se hizo viral en su momento, en el año 2017. El humedal de la Vaca se convirtió como en la insignia para recuperar humedales. Abrieron el hueco y hemos hecho plantaciones en 3 jornadas de los últimos 3 años, como de 300 árboles, y su mercedes van hoy y visitan este pedacito. Es un humedal muy pequeño, son 2 hectáreas, y pues pueden mirar esta foto, es una belleza lo que tenemos ahorita. Y entonces, claro, es como ver cómo la educación y cómo el trabajo comunitario logran hacer cambios que a la final benefician y van por un bien común. O sea, no es una cuestión personal, no es una cuestión aislada, sino esto, lo que ustedes ven, va a beneficiar a todos los barrios. Entonces, aún seguimos en esas jornadas pedagógicas, aún seguimos en esas jornadas llevando este tipo de educación. Todos los domingos hay colectividades que hacen jornadas ahí alrededor del humedal. Seguimos metiendo, la institución a veces hace también jornadas
en el humedal sobre este tema, diciéndole a los vecinos y vecinas, péguense para acá y ayudemos, y son cada vez más y más granitos de arena que se van sumando. Todavía el proceso de recuperación no está terminado, ya termino con esto, porque hay 5 unidades habitacionales que se encuentran dentro del humedal, y hasta que no se logre solucionar el lío jurídico, no le pueden hacer un cerramiento con malla labonada, que ya son los que tienen los humedales. Entonces todavía seguimos en esa lucha, todavía seguimos hablando con vecinos y vecinas para que nos apoyen, y todavía seguimos en eso. Entonces, digamos que lo que hay hasta hoy ha sido un logro grandísimo, y en este momento el humedal Vaca Sur es el referente de restauración ecológica y lucha comunitaria en toda Bogotá. En toda Bogotá, ustedes mercedes van al acueducto, y el acueducto pues solamente habla del humedal Vaca Sur porque es como el hijo consentido, porque han demostrado que la lucha comunitaria puede llegar a transformar espacios. Entonces, pues bueno, ya no hablo más. Yo sé que más adelante, pronto, si hay preguntas, ahí me van avisando y les voy comentando más información. Recordar que esto no es un proceso de una sola persona, un solo colectivo, son muchos colectivos los que han pasado por ahí, llevando diferentes acciones y cada vez renovando. Entonces, mil gracias, profe, por darme esta oportunidad de contarle la experiencia de Vaca Sur. De verdad que es muy inspiradora. Nosotros decimos, el agua tiene memoria. El agua tiene memoria, y este humedal es la insignia de resistencia aquí de nuestra localidad de Chotiva. Muchas gracias. No, a ti, Diana, muchísimas gracias. De verdad que con esa presentación que nos haces, nos recuerdas que la educación ambiental mueve las fibras más adentro de nosotros, que creo que lo lograste. Muchísimas gracias. Un bonito resultado. Em, Profe Lady, vamos a organizar las preguntas para el final, ¿sí? Las intervenciones para el final, entonces para que por favor vayan escribiendo sus preguntas también en el chat, y las vamos teniendo ahí presentes para cada una de las intervenciones. Bueno, pues Jenny nos muestra una experiencia, ¿sí? Que ha sido promovida muy desde el carácter comunitario. Ahora a mí me gustaría presentarles a ustedes a Sergio. Permítanme un momento aquí. Sergio Iván Niño Hernández, él es ingeniero forestal de profesión. Aquí vamos a ver otra cara de la defensa de nuestros recursos, ¿sí? De la defensa de nuestro territorio. Desde una institución, él es funcionario público, es coordinador de áreas de manejo especial de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, de Norte de Santander. Es líder y ha movilizado todo el proceso de defensa para la conservación del páramo de Santurbán. Yo pienso que la educación ambiental es una postura ética. Nosotros creo que todos los que estamos interesados en los procesos de educación ambiental queremos defender algo porque sabemos que es importante, y pienso que no importa desde donde estemos, la institución, sí, ahorita Diana nos decía, las instituciones no se interesaban. Aquí vamos a ver la otra cara, ¿sí? Cómo movemos esos procesos también desde el interior de una institución como la corporación. Sergio, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues te escuchamos. Buenos días, Carol. Muy amable por la posibilidad. Aquí algo muy, digamos, arrancamos con un título que es que la sentencia nos da una oportunidad de hacer posible un modelo para la gestión integral de Santurbán, que ha sido tan mencionado en los últimos años en los medios nacionales. Y es curioso cómo a veces, usted lo decía, desde la posición que uno asuma, ahorita la compañera está desde la sociedad civil, pero igualmente cuando nosotros nos ponemos en la camiseta de servidores públicos, lo que hacemos es servirle a la gente, no al jefe inmediato ni al político de turno. Entonces, no porque seamos del Estado no podemos fijar posiciones para que finalmente esas posiciones contribuyan a que el sector ambiental mantenga sus servicios ecosistémicos, pero a que la comunidad que vive allí también tenga la oportunidad de ser protegida para que nos coayude en esa conservación. Entonces, de eso se trata, como contar rápidamente la experiencia, que es muy larga, pero se la voy a contar de manera muy rápida por el tiempo. La siguiente. La siguiente, bueno, listo. Entonces, mire, primero pues vamos a arrancar con ese contexto territorial, pero antes quería dejar esta frase aquí porque es muy importante.
y tiene que ver con el tema educativo. Elinor Ostrom se gana un premio Nobel en el 2009 y ella le da la vuelta porque a veces nosotros acuñamos términos, que desarrollo sostenible y sostenible. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Y de verdad eso funciona o es simplemente la carreta con la que adornamos la introducción de los estudios o el final de una conversación? Ella le dio la vuelta al planeta buscando en dónde los modelos de verdad eran sostenibles y solo cuando las comunidades se autoorganizan, ¿cierto? Gracias a que poseen información completa sobre un territorio, sobre las consecuencias de no mantener ese territorio, y se hacen acuerdos de largo plazo, lo que llamamos recursos comunes, sean el agua, el bosque, ¿cierto? El aire, en fin, el suelo productivo, se pueden manejar de forma sostenible. No son las leyes, no son las instituciones, o sea, son las propias comunidades cuando se autoorganizan y hacen acuerdos de largo plazo, ¿cierto? Pero esos acuerdos de largo plazo lo hacen porque, como el proceso anterior que mencionaron, empiezo a llenar a la gente de razones, empiezo a educarla sobre un tema que desconoce completamente. La siguiente. Entonces, sobre ese esquema nosotros empezamos a trabajar Santurbán. ¿Qué es, para entrar en contexto, el páramo de Santurbán? La siguiente, para que veamos el territorio de manera general, el contexto territorial. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que el norte de Santander tiene básicamente, ahí vamos pasando a la siguiente, tiene básicamente 3 ecosistemas delimitados de páramo. El que está, esto es casi toda la zona sur, centro-sur de norte de Santander. Entonces vemos a la derecha un ecosistema de páramo que se llama el páramo de Tamá, que se comparte con la República Bolivariana de Venezuela, y 2 páramos que están hacia la izquierda, que el verde es Santurbán y el de color como mostaza es de Almorzadero. Ambos páramos se comparten con el departamento de Santander. La siguiente. Ese es como el contexto territorial, ¿sí? Este páramo de Santurbán tiene 20 municipios en norte de Santander y 10 municipios en Santander, pero ese páramo es muy importante y abrí una ventana aquí para mostrar hacia norte de Santander, pero igual hacia Santander es el proveedor de agua para cerca de 2 millones de habitantes. Si le damos aquí a la siguiente imagen, todo Santurbán no es lo mismo. Este Santurbán, que lo hemos llamado prioritario, ustedes ven ahí unos colores azules, unos polígonos azules, fucsias, son los 4 parques naturales regionales que se han declarado y de allí bajan 50 metros cúbicos, o sea, el agua de Cúcuta y su área metropolitana, el agua de los desarrollos más importantes a nivel social y económico, hay una termoeléctrica, hay un distrito de riego, en fin, es el territorio más estratégico. Entonces estamos hablando de un contexto territorial de 2 departamentos, pero con intereses individuales hacia cada departamento y con unos servicios ecosistémicos que se extienden para el 70% de los habitantes del departamento norte de Santander y para el caso de Santander una cifra parecida. La siguiente, pero me va a hacer énfasis en norte de Santander. La siguiente. Ese Santurbán, lo que delimitó en el papel son 129.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 71.000 hectáreas fueron páramo propiamente dicho, ¿cierto? Y el otro territorio corresponde a una zonificación que en su momento hizo el Ministerio a través de la resolución 2090 y dividió en 3 colores, verde, naranja y amarillo. Qué curioso, lo dividió en 3 colores y acomodó la minería en el amarillo y la acomodó en el verde y la acomodó en el naranja, pero sacó a los agricultores del naranja y sacó a los agricultores del verde. Y eso es la cosa más extraña de cómo arreglo la ley para acomodar. Entonces, esa resolución 2090 que quedó con errores, nosotros decidimos asumir la labor desde la institución, pero también con las propias comunidades para construir cuál era la verdad del territorio, o sea, qué de verdad era páramo conservado, qué era páramo que se necesitara restaurar y qué era de verdad agricultura que debería cambiar hacia una agricultura más sostenible. La siguiente. Entonces, veamos la siguiente imagen. Eso va teniendo su zoom, estos son los 3 colores, ¿cierto? Donde que delimitó, y de eso supuestamente habían solo 71.000 hectáreas en páramo. Lo amarillo no era páramo, sino era páramo para la restauración. O sea, jugaron a lo que dicen los abogados, son galimatías de conceptos para poder acomodar la minería, porque había una mina de oro muy grande y otras 2 minas muy interesantes para ellos, de oro en el lado de Santurbán Santander, que era una compañía que llamaba Grey Star y luego se llamó Ecooro, hasta que los santanderanos se dieron cuenta y empezaron a hacer una pelea muy grande. Desde el territorio nuestro, la planificación nos había permitido no permitir
la minería en Norte de Santander. La siguiente. Esos son como las cifras, son 89.000 hectáreas de Norte de Santander, o sea que el Santurbán de Norte de Santander es el 70% del territorio. La siguiente. 71.000 hectáreas área de páramo verde, la siguiente, y eso corresponde a 20 municipios del departamento Norte de Santander. $2.700 predios en rural, o sea, alrededor de casi 15.000 personas y 2.428 predios en lo que llamamos páramo verde. O sea, estamos afectando a cerca de 3.000 familias en Norte de Santander y alrededor de 5.000 familias en el lado santandereano. La siguiente, para mirar el contexto del problema. El problema básicamente era para la gente del sector urbano, era pues, que se iban a quedar sin agua, y para la gente del sector rural que tendrían que ser desplazados. La corporación hizo un trabajo para cumplirle primero a la ley, pero segundo, para reconstruir una nueva propuesta, porque el mapa realmente fue hecho desde Bogotá, y sobre todo para adelantar, aquí entra lo educativo, un proceso de participación con la información tanto técnica como social, con las comunidades predio a predio en el territorio. La siguiente. Entonces el trabajo nuestro fue hacer primero una zonificación técnica y luego hicimos un trabajo a nivel predial, predio a predio. Se hizo las visitas especialmente para esos 7 municipios que están ahí, para que construyamos la verdad del territorio, porque normalmente las verdades se construyen con mapas. Y luego con la verdad del territorio pudimos construir esa zonificación ajustada. ¿Cómo lo hicimos? La siguiente diapositiva. Entonces, mire, el proceso consistió primero en que teníamos que hacer unas reuniones e informar a la gente. Sin informar a la gente, sin darle contexto a la gente, uno está de alguna manera perdido. Entonces, informábamos a los concejales, a los líderes de las comunidades y las veredas, y a partir de esa información, cada líder veredal era informado de que íbamos a hacer una brigada veredal. Y en la vereda hacíamos ya una reunión con cada uno de los afectados. Y allí cada uno de los afectados luego era visitado a nivel predial, y en el contexto de la reunión municipal, en la brigada veredal y en las visitas, se le iba informando a la gente, porque a veces uno desde lo público tiene un discurso y cree que todo el mundo lo entiende. Entonces teníamos que llenar a la gente de muchísima información y de muchas razones para que entendiera que teníamos que llegar a una solución concertada, pero que no podían ellos ser vulnerados en sus derechos. Ese fue el ejercicio que hicimos para tratar de hacerle una contrapropuesta a un ministerio que ya había definido qué hacer. La siguiente. Y esa contrapropuesta nos dio un nuevo mapa. Ustedes ven a la derecha que cambia el amarillo por un naranja mayor, y el verde de verdad ahora sí es verde, el naranja sí es naranja y el amarillo es amarillo. En el otro fue un mapa construido desde el Instituto Humboldt y desde el ministerio, y el otro fue un mapa construido con la comunidad. La siguiente. Esa propuesta nuestra se nos convirtió, la siguiente, en una lucha con el ministerio, porque el ministerio decía, no, pues, ¿cómo ustedes van a tener, mejor dicho, mayor conocimiento que el Instituto Humboldt? Ellos habían corrido un programa matemático. Nosotros no construimos un programa matemático, sino que hicimos la construcción en el territorio. Y aquí le quiero dejar una información a todo el mundo y a los estudiantes, y es que no les deben dar miedo. En Colombia se planifica con escalas de 1.25, con unos 100.000 que no permiten visualizar la gente en el territorio, y dicen que es muy costoso hacer la planificación previa, y el trabajo que nosotros hicimos es que nos resultó 3 veces más económico que lo que gastó el ministerio haciendo su proceso. La siguiente. Entonces este ejercicio terminó en que apareció una sentencia que nos dio la razón, y la sentencia es que el ministerio vulneró el derecho a la participación. Pero mire usted cómo, con todos los elementos que estas personas que fueron formadas, que fueron informadas, en algún momento fueron llamados por la Corte y dieron información ya más precisa del territorio, lo que nos permitió que la Corte no solo dijera que había que hacer un ejercicio participativo, sino que había que hacer unos ineludibles para resarcir todo lo que la institucionalidad, todo lo que el Estado había tenido por más de 20 años de abandono. La siguiente.
Entonces, eso nos permitió crear unas nuevas reglas de juego que nos dio la sentencia de la Corte, y la sentencia de la Corte dejó sin efecto la resolución 2090 y planteó una nueva manera de hacer las cosas. La siguiente, para que veamos la siguiente. Primero, dio unos principios. Dijo, mire, estos principios deben guiar el proceso, que es la de justicia distributiva, la participación, el desarrollo sostenible y el principio de precaución. Luego dijo, ustedes, la siguiente, tienen que hacer el ejercicio bajo esta forma, o sea, tiene que haber un procedimiento. Ese procedimiento se lo dio, que incluye desde la convocatoria hasta la fiscalización. Pero le digo, no es solo de la participación, tenemos que hacerlo desde ¿qué? Desde 6 ineludibles, que es la siguiente diapositiva. Les digo, primero ineludible, hay que hacer una nueva zonificación con la gente. Segundo ineludible, hay que diseñar un programa de reconversión y sustitución de actividades productivas, ¿cierto? Hay que hacer un mecanismo para fiscalizar que eso funcione, porque se hacen normas que quedan botadas. Cuarto, ¿qué vamos a hacer específicamente en las zonas más claves para el agua? Quinto, ¿cómo vamos a crear? ¿Quién coordina todo esto para que no quede al garete? Y sexto, esto no funciona sin dinero, un modelo de financiación. Con estos 6 puntos empezamos a construir ese modelo con las propias comunidades y nos resultó una gran propuesta, que está ahí en esa imagen, las propuestas en la fase de concertación que en estos momentos tienen las comunidades y que se está peleando, el proceso todavía no ha terminado. Nos dan un modelo de gestión integral del páramo Santurbán. Es la manera de rescatar todo eso que se ha perdido de no inversión a lo largo del tiempo. Entonces ya estas comunidades saben que van a jugar a una nueva apuesta. La primera es una nueva apuesta, que es un nuevo mapa que no solo integra el páramo como una isla de conservación, sino el bosque altoandino. Y mire, ustedes ven a la derecha la propuesta que construimos con ellos, ya nos da 122.000 hectáreas con un mapa de gestión integral del territorio, nos da más páramo, nos da zonas de restauración y permite que esos agricultores se vinculen a la conservación a través de que sus modelos sean reconvertidos y sustituidos, ¿cierto? Segundo, el mecanismo de fiscalización lo creamos desde las comunidades. La siguiente diapositiva, vemos el modelo de fiscalización, no es la autofiscalización del Estado que no funciona, sino es un modelo que arranca con las obligaciones. Lo segundo es el diseño de los programas de reconversión y sustitución. Yo no puedo reconvertir lo que no conozco. Entonces, en ese sentido, debimos correr una hoja de ruta con ellos, una hoja de ruta para que visiten predio a predio, evalúen el modelo productivo que tiene, cómo el modelo afecta ambientalmente y cómo haría una reconversión y quién pone la plata. Entonces, un Ministerio de Agricultura que ha estado ajeno, le toca volver al territorio para correr esta hoja de ruta con el resto de la institucionalidad, con las secretarías de desarrollo económico. Ellos también aprendieron cómo funcionaba la institucionalidad pública. Entonces, esa formación y en mecanismos de participación se vuelve también muy poderoso. El tercer elemento es la fiscalización, ¿sí? Disculpa, 2 minuticos para finalizar, ¿sí? Vamos a terminar, perfecto. Y el tercer punto es el de la fiscalización. Vámonos corriendo, no los detallamos porque no se trata de eso. Entonces se crea una fiscalización en donde se participa prácticamente desde lo local, ¿cierto? Hasta lo regional para vigilar cuáles son las obligaciones y deberes de la gestión de los páramos que tiene la institucionalidad pública, porque casi nadie la cumple. Luego, el cuarto punto, pasemos a la siguiente diapositiva, se construyó también con la comunidad cuál va a ser el mecanismo para coordinar, ¿cierto? Creo que la coordinación, los parámetros para la protección del recurso hídrico. Entonces ellos definieron que se necesitaba la compra de predios, el pago por servicios ambientales, que era clave, cómo tener gestión del conocimiento para poder saber qué nos va a pasar con cambio climático y un ejercicio de valoración económica del agua para poder crear bonos de agua en el tema. El quinto punto es quién coordina todo esto. Entonces, ellos dijeron, si ponemos coordinaciones nos van a crear otra institución. Entonces trabajemos desde el mismo consejo directivo, un consejo directivo ampliado de la corporación, en donde nuevamente trabaja con un comité asesor que son las 2 universidades regionales y el Humboldt, y un comité técnico construido, pero siempre llega a nivel de instancia veredal para coordinar las acciones y las inversiones del territorio. Y finalmente se plantea un mecanismo de financiación. En la siguiente diapositiva lo vemos, y ellos dicen, no creemos un fondo porque los fondos se desfondan, ¿cierto? Sino creamos un fondo de convergencia, de recursos, en donde básicamente los recursos de lo público, los recursos de lo privado, los recursos de ellos mismos y de las obligaciones ambientales, se hace una convergencia para poder articular todas las fuentes de financiación
y con el mecanismo de fiscalización y la coordinación podemos tener acciones e inversiones en un horizonte de 20 años. O sea, ellos plantearon cosas absolutamente concretas, que es a diferencia de los discursos que yo llamo de reina de belleza, que se echan a veces en lo público. Entonces, con eso les digo que finalmente es necesario de llenar de razones a la comunidad que uno no puede con diapositivas, sino con hechos reales y con una conversación con la comunidad, llenarlos de elementos, porque eso tiene elementos técnicos, elementos legales, elementos sociales, elementos económicos, para poder formar comunidades que entiendan la importancia de la conservación, pero que también estén dispuestos a mover al Estado que no se mueve para exigirle sus derechos. Termino diciéndoles que nosotros llamamos a esto Santurbán con gente protegida para conservar el proceso. Fue criticado y hoy salió una sentencia, que es la sentencia C300 del 2021, y declara a los campesinos del páramo como sujetos de protección especial. Entonces, vea que no estaban equivocados ni estábamos equivocados, sino que esos procesos de construcción colectiva que demandan un fuerte proceso de educación, pero no de la manera en que se hace la educación, o sea, con diapositivas y diapositivas, sino es otro modelo diferente que se debe, y es cómo la participación se puede hacer y se puede empoderar cuando yo lleno de razones a las personas. Entonces ahí entra el conversatorio, entra la discusión, o escucharlos tiene mucho sentido en el tema educativo, y yo creo que ese fue el gran avance. Estamos ahí todavía. No se ha llegado a la concertación y les agradezco pues mucho la posibilidad de poder compartir la experiencia. Sergio, muchísimas gracias. Muy interesante el proceso y bueno, tú nos muestras, tú nos muestras pues la amplitud de un proceso de estos, ¿no? Cómo hay que articular con distintas instancias, hay que conocer muy bien el territorio y darle sustento, porque si no, pues cómo lo vamos a sostener. Muchísimas gracias. Nos dejas muchas enseñanzas para nosotros y para los compañeros que nos están acompañando. Vamos a darle la bienvenida a Juan Camilo. Espero que nos puedas acompañar para las preguntas. Ya estamos en nuestra última presentación. Juan Camilo, buenos días. ¿Estás conectado? Gracias, Sergio. Buenos días. ¿Me oyen? ¿Qué tal? Hola, Juan. Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Bueno, si puedes abrir tu cámara para que te conozcamos. ¿Me están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Gracias. Sí, yo estoy. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Juan Camilo Salazar Tiempo. Él es egresado de nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Química. Siempre ha tenido una pasión muy grande por la educación ambiental, porque la reconoce por su amplio campo de trabajo y porque brinda muchas herramientas para la defensa del territorio. Él hace parte del colectivo CIE, es uno de los fundadores de este colectivo, y este colectivo pues nace de una problemática causada por la expansión minera en un municipio muy cercano a Bogotá, el municipio de Cogua, un municipio rico en recurso hídrico y con suelos arcillosos, y ustedes saben, pues todos hemos tenido ollas de arcilla en nuestra casa, entonces se utiliza para la fabricación de muchos elementos este material. El colectivo sí está conformado por jóvenes, adultos y personas interesadas en la defensa del territorio, y cada una desde sus diferentes disciplinas, miren lo interesante que es esto, han aportado al desarrollo de una agenda ambiental que ha permitido generar un frente común para hacerle frente, nuevamente uso la misma palabra, a los problemas ambientales que se generan en este municipio por el mal uso de los suelos. Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra para que nos compartas tu experiencia. Listo, muchas gracias, profesora Carol, a los organizadores del evento como tal. Es muy importante generar estos espacios de discusión en cuanto se comparten las experiencias significativas. Es muy importante reconocer nuestros territorios como unos territorios de paz, unos territorios que están disponibles para el uso adecuado y realmente reconociendo la importancia que tienen las comunidades y sus interacciones con la naturaleza.
Entonces en Cogua le decimos no a la expansión minera por muchas razones. ¿Por qué? Porque desde el colectivo CIE surge la necesidad de brindar y blindar como tal el recurso hídrico. CIE como tal hace referencia a una divinidad muisca y que tiene que ver con el agua. Por esa razón el colectivo tiene este nombre y como tal la proyección es en defensa del recurso hídrico, páramos, y como tal lo que se tiene que tener en cuenta en los conflictos socioambientales. Adelante. El colectivo CIE surge hace un año, aproximadamente más de un año, por la necesidad de crear como una estrategia comunitaria para la defensa del territorio. Cogua es un municipio que tiene una alta actividad minera en cuanto a la extracción de arcillas, gravas, y que de alguna u otra manera afectan como tal el componente biótico, abiótico y socioeconómico de la región. Como tal, nosotros le hicimos frente a un conflicto cuyo contexto pues se presentaba en la ruralidad del municipio y que tenía que ver como tal con actores privados como lo es Colombiana Agregados y Sociedad Triar, unas empresas que tienen como propósito la extracción de material de construcción en un área de 179,9 hectáreas sobre el río Neusa. Y esto es una minería a cielo abierto con unas características bastante importantes en cuanto a afecciones en el medio ambiente. Adelante, por favor. Nosotros tenemos como propósito generar una agenda que le haga frente a una serie de títulos mineros que se encuentran envueltos en unos polígonos de operación y de uso de suelo con potencial minero. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Evaluamos las necesidades de las comunidades y cómo realmente están llevándose en estos procesos desde las corporaciones que regulan y controlan este tipo de títulos. Entonces, actualmente tenemos una problemática porque llevamos 7 audiencias públicas por parte de la CARC que nos han sido aplazadas, y yo creo que es como un modo de presión frente a la organización social, frente a ese tejido social tan bonito que se ha entablado en defensa del río, porque realmente el río Neusa hace parte de la cuenca alta del río Bogotá. ¿Tú me puedes colaborar, por favor, con la siguiente diapositiva? El río Neusa hace parte de la cuenca alta del río Bogotá y tiene, digamos, un aporte hídrico para municipios vecinos y pues realmente es de gran importancia para el POMCA Río Bogotá. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Empezar a blindar los ríos desde donde nacen, desde los páramos, desde donde empezamos a construir como tal ese espacio, esas interacciones, esas relaciones bióticas que permiten como tal una estabilidad en cuanto a problemas de erosión y degradación del suelo. Cogua le corresponde el 23% de su territorio a área de páramo. Es un territorio bastante rico en recurso hídrico y hace parte del 8% que le corresponde sobre el páramo de Guerrero, también un páramo bastante importante en la región de la Sabana Centro, en la cuenca del río Neusa y la subcuenca del río Frío. Nosotros planteamos como tal una manera de evaluar y de contribuir como tal al conflicto medioambiental, y es planteando pedagogías que promuevan la justicia ambiental, social y pandémica, que de una u otra manera también estamos envueltos en ella. Para poder como tal organizar una serie de información y de apoyo desde la comunidad y para la comunidad, pues se propone hacer una serie de actividades que tienen como propósito informar de aquellas
recursos, aquellos objetos de valor que permiten generar una identidad cultural que promueva la defensa del territorio, ya que pues hemos evidenciado que sufrimos el municipio de una vulnerabilidad intelectual que permite la entrada de prácticas que afectan como tal el uso de los suelos. Un claro ejemplo es la llegada del tractor a la sabana sobre los años 50, también la industrialización de las arcillas que desplazó bastantes comunidades, familias de sectores donde se había estipulado el uso del suelo de tipo minero para la extracción de arcillas, y que la misma industrialización conllevó a que fueran desplazados. Entonces, con esta idea de repensarnos la independencia y reconocernos como entes participativos y como actores que realmente estamos envueltos en un conflicto, en una problemática ambiental, propusimos una clase en la calle la cual tenía como eje fundamental repensarnos la independencia desde la soberanía alimentaria. ¿Cómo hemos perdido algunas y muchas de los productos nativos de nuestros Andes latinoamericanos y que de alguna otra manera han sido el sustento de muchas generaciones que de una otra manera han hecho fuerte y resistencia a no perder como tal este material? Si quieres puedes colaborarme ahí. ¿Cómo se llevó a cabo? Se realizó como tal un stand donde nosotros conseguimos varias papas nativas de las que los mismos compañeros del colectivo, profesores, la comunidad, los maestros que nos apoyan en cuanto a nuestras formaciones en el ámbito de la agricultura orgánica, en nuestras experiencias en cuanto al uso de los suelos de una manera amena. Entonces pudimos obtener como tal una serie de herramientas que la gente le interesaba. Pero entonces, ¿cuál fue la sorpresa que nosotros nos dimos en esta actividad? Que la población municipal, perteneciente a la localidad, pues se veía poco interesada, y más bien las personas extranjeras, los turistas que llegaban ahí al parque principal del municipio, sí se veían como interesados y como reconocían el trabajo que se realizaba por la defensa del territorio y poder conseguir como tal una soberanía alimentaria desde las papas nativas y la defensa de la semilla nativa. ¿Me podrías colaborar con la siguiente? Hubieron cosas muy buenas como el diálogo de saberes, el compartir experiencias de diferentes regiones, conocer los nombres de las papas que a uno le llamaban pepinas, cacho de cabras, otras moradas, unas tornillas. O sea, es un conocimiento que realmente está arraigado en torno a la semilla y que tiene como tal un fin y un propósito cultural que nos une. También podemos evidenciar que las prácticas orgánicas y de agricultura actuales pues dificultan como tal la reproducción de estas papas, porque se ha perdido como tal un conocimiento que transgeneracional puede servir como de herramienta para blindar como tal estas herramientas vivas. ¿Me podrías colaborar? La siguiente, por favor. 5 minutos, Juan Camilo. Bueno, otra, por favor. Otra propuesta que surgió en torno a la defensa del territorio fue la consolidación de una estrategia política o educativa, la cual tenía como propósito generar una alianza entre la Reserva Forestal Ayuda del Río y el colectivo CIE. Esta que nos iba a permitir una participación más amplia y poder fortalecer la relación entre la comunidad, aprovechando las herramientas de la educación ambiental. Esto que nos iba a permitir, primero, empezar a generar como una retroalimentación de todos nuestros recursos naturales, la importancia de ellos, las especies vegetales, el bosque andino, empezar a conocer y reconectarnos con la naturaleza. Siguiente. Y ahí surge la propuesta de Aula Viva, que es la propuesta político-educativa que estamos presentando al Consejo de Juventudes con unos representantes a modo político. Siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes de
de la Reserva La Lluvia del Río, que nos ha abierto las puertas para trabajar en conjunto, en alianza, para poder llegar a más personas en la comunidad. También se desarrolló una interacción o un trabajo común entre lo que es la escuela formal y la escuela informal. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos desde la informalidad para ir y brindar un acompañamiento a lo que se denominó Siembraprom 2021 y que se dio en la institución educativa departamental rural El Altico. Tenía como propósito diseñar un bosque que tiene el nombre como Bosque del Pensamiento, el cual iba a tener como propósito ser el legado del PROM 2020-21, y que esta iniciativa surgió desde la misma comunidad, desde el interés de la personera por generar como tal una mitigación de erosión del suelo y también transformar esa concepción de bosque y de naturaleza que se tiene en la comunidad. Más adelante, ahí tenemos unas fotos que evidencian el proceso con los muchachos. Fue bastante interesante, pero pues es importante reconocer que dentro de los problemas que se tienen en el trabajo comunitario se encuentra la vulnerabilidad intelectual, que es, digamos, el causante de muchos problemas y de muchos conflictos, porque el desconocer genera riesgos para el ambiente. Otras actividades y otras propuestas que se trabajaron para fortalecer como tal este proceso educativo informal fue la realización de escuela popular, que tenía como tal un proceso más amplio de incorporación a la comunidad, donde también teníamos en común hablar sobre la historia del territorio y sus comunidades, cómo es la relación con otros municipios y el uso de los suelos. Nos permite también el intercambio de semillas y también poder generar unas alianzas estratégicas con compañeros y comunidades que se han interesado en la defensa del recurso hídrico, como lo es los compañeros de la quebrada del Amoladero en Zipaquirá, que compartimos como tal esa quebrada desde nuestros páramos en comunes. Más adelante. Es importante conocer y poder orientar los problemas a un análisis de contexto amplio que proyecten y generen como tal un impacto a las diferentes generaciones, a los diferentes actores, y poder hacer también una mayor difusión de información en cuanto al territorio, lo que es Cogua y su recurso hídrico. Es importante reconocer la parte de la institucionalidad, la relación con la institucionalidad, porque de una u otra manera ellos son los que nos van a permitir acceder a ese conocimiento técnico, y el cual es de gran importancia para hacerle frente a estos títulos mineros. Es importante conocer la parte jurídica, las relaciones en cuanto a los usos y a las formas de sustento económico de las comunidades, y poder de esta manera garantizar que nuestros jóvenes y nuestros habitantes del municipio puedan acceder a lo mínimo, que sería alimentación y el recurso hídrico de calidad, que no les vaya a faltar, y que tengan por lo menos un espacio para compartir sus experiencias y poder fortalecer todo lo que es la organización comunitaria. Entonces, esto es como un pequeño muestra, unas pequeñas visualización de las experiencias que hemos realizado en torno a la defensa del territorio. Nuestros intereses es poder generar alianzas que permitan fortalecer nuestra comunidad, las personas que integran el colectivo, poder desarrollar más actividades y poder llegar a extender la lucha por el territorio a todo lo que es Sabana Centro, defendiendo los humedales, defendiendo los páramos, defendiendo los ríos, que nuestro pilar y nuestro fuerte sea la defensa del recurso hídrico. Entonces, muchas gracias por la invitación, y estamos en contacto, y por Facebook, por las diferentes redes sociales pueden encontrar el colectivo CIE de Cogua para que lo sigan y miren el trabajo que se ha realizado y nos ayuden a difundir todas las actividades y todas las estrategias pedagógicas que surgen desde la comunidad y para la comunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Camilo. Muy interesante el trabajo que has venido haciendo, promoviéndolo, y sobre todo
pues que me quedo sorprendida que nos cuentes que llevas un año trabajando en esto y pues ya veamos una experiencia bastante consolidada y con bastantes actividades que han dado sus resultados. Muchísimas gracias. Bien, me gustaría saber que abran sus micrófonos ustedes mismos y de pronto qué preguntas tienen, ¿sí? Qué reflexiones, qué observaciones tienen a estas tres experiencias que pienso que tienen muchas cosas en común. Si nosotros nos damos cuenta, Diana, Sergio y Juan Camilo nos mostraron una idea de territorio compartido, una idea de territorio amplio. Nos mostraban cómo ese humedal es de la gente, ¿no? Pero también Sergio nos mostraba un mapa que decía es que el páramo de Santurbán es no es solamente de norte de Santander, también es de Santander y también tenemos páramos que colindan con el territorio de Venezuela, ¿cierto? Y Juan Camilo también nos muestra aquí una idea de territorio, nos dice compartimos la quebrada, ¿no? Compartimos territorio con otros, pero también la articulación interinstitucional, la necesidad de unirnos con otros para trabajar en este tema y la necesidad de formarnos. Yo creo que desde la educación ambiental, creo que ese es un elemento fundamental, ¿sí? No lo mencionaba también Sergio nos indicaba, es necesario que la gente entienda qué es esto, ¿sí? Que entienda qué es lo que está defendiendo. También nos decía Diana, no sabían que era una humedad, ¿sí? Y pensaban que eran solo unos mosquitos ahí que iban a llegar a molestar. Y Juan Camilo nos dice, hay que superar la vulnerabilidad intelectual. Pues yo quisiera lanzar una pregunta mientras se animan nuestros participantes también abrir sus micrófonos y hacer sus preguntas. Aquí dejé dos, ¿no? Pero voy a retomar la segunda. Me gustaría si ustedes desde sus experiencias, que son muy de carácter comunitario, han tenido, también se han articulado con los proyectos ambientales escolares. Ya nos lo decía un poco, nos lo decía Juan Camilo, sí, el trabajo que hicieron con instituciones educativas. Me gustaría saber un poquito de eso de parte de Diana y de parte de Sergio. Si quieren abrir sus cámaras, por favor. Adelante, Sergio. Sí, mire, importante esta anotación porque curiosamente nosotros en la corporación tenemos creados 40 comités ambientales municipales. Entonces gran parte del apoyo nuestro y gran parte del liderazgo que hemos encontrado en cada municipio son esos líderes que se han formado a través de los CEAN. Y varios de esos pues tienen proyectos ambientales escolares dirigidos específicamente a zonas de páramo. Incluso hay unos sistemas de información geográficos para la conservación, tomado en una escuela en Motisco. Entonces sí hay una integración y han sido un factor muy importante de enlace, sobre todo para poder solventar la debilidad de a veces de la escasa formación, como le mencionaba el compañero anterior, encuentran gente como con poca posibilidad de enfrentar un tema o con miedo de enfrentarlo porque tiene un bagaje técnico, un bagaje legal, ¿cierto? En fin, entonces ahí hemos encontrado en los comités de educación y en líderes de los proyectos ambientales escolares ese apoyo para el proceso. Sí, muchísimas gracias. Diana. Ya. Pues bueno, digamos que lo que hemos venido haciendo efectivamente es tratar de tener una cercanía con los colegios. Hay un colegio incluso que es la base de una organización que actualmente está muy pendiente del humedal, que es pero es un colegio privado. Es un colegio que queda ubicado en el Amparo, se llama El Futuro del Mañana, y digamos que ha venido haciendo un trabajo muy bonito, pues porque es el más cercano. Esto también tiene que ver con un contexto general, y es que en el UPZ 80 Corabastro es la única UPZ de Kennedy que no tiene colegios públicos. Entonces, o sea, toda la población que está en UPZ 80
tiene que ir a otras UPZs a tomar sus clases y demás. El único colegio que tenemos aquí en este momento es uno privado. Y digamos que se tiene una relación directa. Sin embargo, digamos, sí hemos tenido cercanía con algunos colegios, por ejemplo, el colegio de donde yo salí, que es un colegio público que está ubicado un poco más arriba, hemos tenido, digamos, como ese relacionamiento con el PRAE de ese colegio y han hecho diferentes, digamos que salidas, han estado ahí pendientes de algunas cosas, pero sin embargo, digamos que sí siento que queda tambaleando mucho. Digamos que cuando uno habla de los PRAEs en los colegios, cuando uno va y los visita y los materializa, muchos PRAEs son de papel, suelen ser así. Son muchos PRAEs que yo reconozco porque, digamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes colegios, visitándolos, conociéndolos, dando charlas y demás, y uno pues se estrella con eso, como que el PRAE, aunque sí se supone que debe ser uno de los principales proyectos pioneros de los colegios, pues resulta siendo que no, termina siendo de segundo plano y termina siendo por allá de esos profesores de pronto que no quieren meterle la ficha, pero les toca obligatoriamente meterle la ficha. Entonces, bueno, ahí hay como un poco de muchas cosas que dialogar, que aprender. Hay unos colegios que tienen unas experiencias muy buenas que han venido apoyando, sin embargo, pues son muchos los chicos y jóvenes que trabajan alrededor del humedal, que yo creo que orientados desde el colegio, pues tendríamos una incidencia muchísimo más directa. Entonces, pues bueno, digamos que desde ahí y pues ya mirando a ver qué se puede hacer directamente con la Universidad Pública de Kennedy, que ha sido también un reto, pues tener esta oportunidad de tener una universidad aquí en la localidad y cómo podemos involucrar como esta parte académica a todos estos procesos que están surgiendo en nuestro territorio. Muchas gracias, Dina. Sí, aquí tenemos en el chat muchos reconocimientos a las experiencias que se presentaron ahora, ¿cierto? Reconocen esa gran labor. Algunas, si ustedes leen el chat, ya te doy la palabra, Juan Camilo, discúlpame. Algunos de nuestros estudiantes quieren asociarse a estas experiencias, entonces también que tengamos esa posibilidad y poder trabajar. Aquí nos pregunta María Fernanda, por ejemplo, es la posibilidad de poder trabajar directamente con sus experiencias. Entonces, que nos dejen también la información de cómo contactarlos, ¿cierto? De cómo encontrarnos. Y Juan Camilo, adelante. Sí, no, pues realmente es muy importante generar como tal una base de educadores ambientales, de líderes que se comprometan con la defensa del territorio para garantizar que realmente se va a consolidar una agenda a largo plazo y no que queden en proyectos instantáneos, que se pierdan con el transcurso del paso del tiempo. Es importante que los profesores en formación se tomen como la iniciativa, esa berraquera, esas ganas de como tal estudiarse en los conflictos, de entenderlos, mirar los actores, de cómo pueden aportarles de sus conocimientos disciplinares muy particulares a esa gran onda y esa gran movida en construcción de tejido social. Y pues es una invitación realmente a que nos unamos, que nos conectemos, que empecemos a fortalecernos, a que la gente aproveche los espacios que están para estudiar. Están invitados a COWA, a un gran y un como tal, algo que me tiene muy sorprendido es realmente cómo el trabajo comunitario ayuda y permite consolidar proyectos educativos y que realmente permiten la interacción. Muchas gracias a las personas que hacen parte del colectivo y que han brindado estas ideas, estas herramientas que nos permiten día a día como organizar un esquema frente al conflicto ambiental. Entonces, muchas gracias a los compañeros también. Estoy muy contento y emocionado por ver que el interés que realmente mueve la educación ambiental aquí en Colombia y en la Universidad Pedagógica. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta pendiente en el chat y una manito levantada. Katherine, puedes activar tu micrófono y ya vamos con la última pregunta para cerrar. Katherine. Hola, profe, buen día a todos. Bueno. Profe, yo tengo una duda para Juan Camilo. Es que, pues primero el municipio de Cogua me parece muy, muy lindo, lo cual, pues, qué bonito todo lo que
él hace, pero tengo una duda. A mí me gusta ir muchísimo pues al embalse del Neusa y pues yo tengo entendido, pero pues quisiera saber si él me puede informar, porque tengo entendido que se han venido una serie de talas, que han habido como conflictos, pero pues como eso pertenece a la CAR, yo no sé si es cuestión pues ya interna o si realmente la tala, como muchas personas lo han manifestado de esta entidad, que ha sido por seguridad de los asistentes, o otras personas dicen que efectivamente pues es para la producción de madera y otros productos. Entonces de pronto si él me puede sacar de la duda, o porque realmente al buscar información quedo igual de perdida. Gracias, profe. Bueno. Sí, pues realmente el conflicto y el impacto se vive es ahí en el lugar. Uno que conoce y puede asistir como tal a estos espacios se da cuenta de la falta que hacen estos árboles, de cómo alteraron los ecosistemas y que de una u otra manera tienen como tal un propósito neta y únicamente capitalista de consumo. ¿Por qué? Porque necesitan ese material vegetal para sacar madera. Entonces, bueno, plantean una forma de restaurar desde la CAR, pero no hacen un acompañamiento. Entonces, donan 5.000 árboles nativos, los cuales la misma comunidad no sabe cuáles son los árboles nativos, qué es un bosque andino, qué es un mangle, qué es un tíbar, qué es su función en el ecosistema, y desamparan como tal estos proyectos de restauración y de conservación que se tienen. Entonces hay que acudir a un modelo crítico y reflexivo donde la comunidad permita como tal entender cuáles son las políticas y cómo se le da el manejo a todos estos recursos, ¿sí? La represa del Neusa se construyó con un propósito, el cual hasta el momento pues ha tenido sus impactos positivos y negativos, pero de alguna otra manera han sido desviados por las mismas administraciones. Entonces hay que hacerle frente como tal a todo esto y nosotros desde la información y de entender como tal la naturaleza le hacemos frente. Entonces, invitados a que vayan y si tienen alguna propuesta, alguna idea para hacer, digamos, frente a esas problemáticas, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, finalmente pues vamos a cerrar con la pregunta que deja la profe Lady. ¿Qué recomendación realizan ustedes a nuestros docentes que están en proceso de formación como estudiantes universitarios, ¿sí? Y también como parte de estos colectivos, como ella dice, para poder promover estos liderazgos en acciones ambientales? Entonces, si ustedes nos pueden dar cada uno su recomendación para nosotros, para nuestra formación como educadores ambientales. No sé si iniciamos con Diana. Sí, digamos que la mejor recomendación que tengo, y lo digo porque pues, también vengo de universidad pública y de estos procesos de formación, donde uno es el aprendiz, y es jamás desconectarse con el territorio. O sea, digamos que ahí los profesores tienen un papel supremamente importante, y he visto, digamos, muchas veces que caemos, e incluso yo también a veces tomo el papel de formadora, y nos encerramos en la academia, ¿no? Nos encerramos en el salón, en el aula, en las cuatro paredes, en la teoría, y está bien, pero se torna mal cuando olvidamos que el territorio hay una realidad fuera de esas aulas y de esas cuatro paredes. Entonces, por ejemplo, allá su Mercedes en la UPK están en este momento, hay un conflicto social supremamente importante, la LOL les va a pasar por el lado, la avenida que les va a pasar por el lado, actualmente hay un bosque, actualmente existen procesos de resistencia y lucha popular al lado de la universidad, que reconozco a algunos profesores y estudiantes que han venido como saliéndose de la universidad y entrando en los procesos, y de verdad que eso lo valoro muchísimo, y digamos que más que mi consejo, porque pues me falta mucho por aprender, es como lo que yo he visto, y mi reflexión es como es supremamente importante llegar a esos espacios. Es supremamente importante que los formadores y formadoras entendamos que de verdad, y no es cliché, la mejor universidad es la calle, el territorio, caminando y conociendo los procesos, hablando con los vecinos y vecinas, porque si nos encerramos en la teoría, pues caemos en el mismo error que han venido cayendo muchísimas personas y muchísimos procesos, y cuando tenemos que salir a la calle nos estrellamos con esa realidad.
Entonces, qué bonito seguir haciendo, por ejemplo, este tipo de encuentros, de verdad que lo valoro muchísimo por eso, y qué bonito es que salgan a la calle, hagan salidas, realicen salidas, conozcan más procesos y así entender desde la práctica, y así poder entender esa teoría, pero desde la práctica. Es lo único que puedo dar por hoy, ¿vale? Muchas gracias, Diana. Sergio. Bueno, mire, yo parto como de una reflexión, y es que quizás la única especie a la que tienen que enseñarle que quiere a su mamá, la tierra, la única especie a la que tienen que educarlo ambientalmente, porque nos desconectamos hace mucho tiempo de la vida. O sea, casi todo el mundo vive en centros poblados donde pareciera que no tiene una relación de conexión directa con la vida, ¿no? Como yo digo, uno cada vez que abre una llave debería conectarse con el páramo, con el humedal, en fin, cada vez que se come un alimento, con el suelo, con el asadón, cada vez que uno ve una imagen debiera devolverse hacia la vida. Entonces, lo primero, y comparte lo que dijo la compañera, es que estos procesos educativos tienen que, en primera instancia, buscar una reconexión con el origen, con el sistema natural, porque estamos llenos de muchos discursos. Es como mucha gente que habla teóricamente de cómo nadar, pero nunca se ha metido a un río ni a una quebrada. Entonces, estos procesos implican volver a reconectarnos con el origen, con la vida. Y a partir de esa reconexión, no debemos desconocer que hay un mundo social y un mundo económico, y que yo debo buscar la conciliación entre los tres, y que los procesos se construyen desde las bases y no al revés, no llegar con propuestas nunca a unos territorios, siempre escuchar primero antes de proponer. Entonces, en esos ejercicios la escucha de la gente, la escucha de la sabiduría de la gente, le lleva a uno a formarse elementos de juicio. Hay que leer, lógicamente hay que leer, necesario alimentar el intelecto, pero es la suma del intelecto, la suma de la escucha y la suma del contacto con la vida, con el origen, lo que nos permitiría tomar decisiones más llenas de sabiduría que de información. Ese es como el mensaje. Muchas gracias, Sergio. Y Juan Camilo, para cerrar, muchas gracias. No, pues recomendar de pronto hacer un análisis de contexto bien riguroso, evaluar, digamos, cuál es la comunidad que se está interviniendo, si son campesinos, si son obreros, dependiendo, digamos, su profesión o de acuerdo a su trabajo, su comunidad, hacer un análisis de contexto bien detallado y también poder prever metodologías que sean del orden participativas, como las propuestas por Fals Borda o por Paulo Freire, que le han ayudado mucho a las comunidades latinoamericanas en fortalecer como tal estos vínculos comunitarios, a generar tejido social. Y que se hagan más grandes, que no piensen en que, digamos, está sobre un hombre o sobre alguien encargado la dirección como tal del proyecto, de la organización, sino más bien que intenten vincular a las más personas que se puedan, de todas las edades, que sean inclusivos y que tengan una amplia participación. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, conversadores, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Perdón que nos pasamos unos minutos y ya vamos a entrar a la siguiente aula. Sergio, Diana y Juan Camilo, muchas gracias y esperamos poder conocerlos de cerca y poder ir a eso, a conocer estos territorios. Mil gracias, un abrazo para todos y nos vemos ya en las siguientes ponencias. Mil gracias.